Ecuador Opina, una producción conjunta, Gama TV, Ecuador TV y TC. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a esta nueva edición de Ecuador Opina, una producción conjunta de Gama, Ecuador TV y TC Mi Canal. Mi nombre es Fernando Casado. Soy analista internacional y profesor titular del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Concluyó la primera vuelta de los comicios electorales. El candidato de la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno, quedó a las puertas de ganar tras el escrutinio del 100% de las actas. Obtuvo un 39,3% de los votos, casi el 40% necesario, y a más de 11 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el banquero Guillermo Lasso, quien obtuvo el 28,09%. Algunos analistas y actores políticos han calificado este proceso electoral como el más sucio de la historia democrática del Ecuador. Fraude, corrupción, crisis económica y endeudamiento han sido las palabras predilectas y los ejes centrales de la campaña. Quizá para llevarnos por los derroteros de Venezuela, país cuya imagen los medios llevan más de una década atacando. Poco se ha dicho de ofertas programáticas concretas, más allá de altisonantes ofertas electorales que en ocasiones evocan la publicidad engañosa. ¿Dónde quedaron las propuestas propositivas concretas? Profundización de la justicia social y erradicación de la pobreza, medidas en materia de salud y educación, los compromisos específicos para generar empleo de calidad, satisfacción de la canasta básica y defensa del salario digno y justo. ¿Qué se juega el país en la segunda vuelta? ¿Cuáles son los desafíos que presentan para los ecuatorianos? ¿Cuáles son los dos modelos contrapuestos de sociedad y país que nos exponen Moreno y Lasso? ¿Cómo se presentan en la recta final de las elecciones los partidos políticos que se quedaron en el camino y a quien han decidido apoyar ahora? Estos son los temas que abordaremos en el programa de hoy. Acompáñenos en Ecuador Opina. Los invito a ver un video introductorio preparado por nuestro equipo de producción. La estrategia de posicionar la idea de un potencial fraude en las elecciones del 19 de febrero surgió casi un año antes de la realización del proceso electoral. Representantes de partidos políticos, expertos en temas electorales y hasta periodistas anunciaban lo que para ellos sucedería. Va a haber fraude. Que se está planificando un enorme fraude electoral. Pero aquí hay un sistema de voto seguro, entre comillas, como aquí estamos pidiendo transparencia. La voluntad soberana del pueblo sea protegida y los resultados no sean distorsionados. Creo que se puede y de hecho está en marcha diferentes actitudes que son fraudulentas. Y les falta pocos votos, simplemente suben la urna y a un voto válido le ponen una X al lado y le hacen voto nulo. Entonces eso, se está buscando eso. ¿Por qué esas inconsistencias pueden derivarse en un virtual fraude electoral? Esta estrategia se acentuó días previos a las elecciones. Incluso se contó con el apoyo internacional. Y los indicios que tenemos es que ciertamente el fraude electoral está preparado. Proceso electoral que ya está viciado de fraude electoral. Hagamos control electoral para impedir el fraude. Hay un plan de fraude en marcha. Ecuatorianos, buenas noches. Y hasta se irrespetó el silencio electoral por parte de candidatos presidenciales. El día de las elecciones, el 19 de febrero, las redes sociales fueron la plataforma para denunciar lo que se había tramado. Para sectores de la oposición, el fraude estaba en marcha. Se está haciendo fraude en la escuela Belardo Flores. Papeletas marcadas. Se está haciendo papeletas marcadas. Sí, pero si está en la calle, está en la basura, no lo toman en cuenta, no entra en el conteo. No está ninguno de los que yo sufragué de la lista para asambleístas nacionales. Votan supuestamente de la acta de este recinto electoral, pero no hay acta. Ecuatorianos, a estar vigilantes de este proceso. Este proceso que carece de las seguridades correspondientes. Y en los espacios de televisión se hacían llamados por quién votar. Pero si los ecuatorianos en las urnas hoy votan por la oposición y principalmente por el candidato Guillermo Lasso. Desde la noche del mismo 19 de febrero entró a operar otra de las estrategias, el calentamiento de las calles, con la consigna de evitar un supuesto fraude. Las pruebas del fraude, miren, estas son las pruebas del fraude. La sinvergüencería de venirnos a decir que les va a tomar 3 días
escrutar el 12%. No, señor, eso es evidentemente el intento de meterle mano al proceso electoral. Nuevamente, periodistas y candidatos políticos incitaban a la ciudadanía a salir a las calles. No dejemos de convocar a nuestra familia, a nuestros amigos, a las afueras del Consejo Nacional Electoral para que sientan la presión del pueblo y que no acepten una maniobra burda. Ante lo que estamos es realmente ante un fraude electoral. Eso es un fraude absolutamente comprobado. Y se amenazaba al orden público. O se respeta la voluntad del pueblo o van a ver, incendiamos Quito. Fraude, qué sinvergüenza, ¿no? Si alguien puede reclamar fraude seríamos nosotros, pues si todos los Exipol, 3 de los 4 no dan más del 40%, y le he mostrado un acta en que se perjudica a Lenín Moreno, y muchas actas perjudicaban a Lenín Moreno. El fantasma del fraude recorre Ecuador. Fraguada esta matriz por los partidos de oposición como un recurso de vieja data para influenciar en la opinión pública y desprestigiar, en primer lugar, al árbitro de los comicios, el CNE, pero también al sistema democrático ecuatoriano en su conjunto, el objetivo es claro: ganar a toda costa sin importar si se rompen las reglas del juego. Y los medios de comunicación han tenido un papel preponderante en darles su altavoz a los denunciantes del fraude, sin importar la ética periodística ni el rigor. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dedicó Coavisa a Guillermo Lasso en el último semestre? Ese escenario que busca la convulsión y la inestabilidad difiere enormemente de la imagen del país proyectada por las misiones electorales acreditadas en el Ecuador para estos comicios que han avalado el proceso electoral del 19 de febrero. Según UNASUR, y cito textualmente el comunicado tras la conclusión de la primera vuelta, la misión electoral de UNASUR reitera su llamado a la ciudadanía, a las organizaciones políticas y a los candidatos que habrán de participar en la segunda vuelta, a mantener la confianza en la institucionalidad electoral, y destaca que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador ha actuado conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución, el Código de la Democracia y la normativa vigente. La OEA, por su parte, afirmó que pese a las denuncias y reclamos ocurridos durante el evento electoral, y cito también textualmente, las situaciones mencionadas anteriormente no pueden considerarse una alteración deliberada del registro electoral. Ambos organismos de reputado prestigio no señalan en ningún momento la existencia de fraude alguno. ¿A quién le interesa y a qué intereses responde tanto las vocerías de la oposición que quieren empañar el proceso electoral plenamente democrático? Los partidos políticos y sus representantes deben actuar de manera responsable. El futuro del Ecuador está en juego. No se pueden empañar los resultados de la primera vuelta ni preparar escenarios electorales de la cara a la segunda contienda electoral basándose en intereses espurios. En política no todo vale. Independientemente de los resultados que se produzcan en la segunda vuelta electoral, las ansias ciegas de poder de algunos en la batalla por la presidencia no puede darse a costa de la ciudadanía, y quienes actúan en base a la propaganda y la polarización gratuita deben cejar en su empeño. Pues esta postura antidemocrática y demagógica no deparará nada positivo en los meses venideros. El resentimiento y sed de venganza no genera sino mayor resentimiento y sed de venganza. Por ello, el llamamiento a la serenidad y responsabilidad de quienes tienen en sus manos el presente y futuro del país. Vamos a una primera pausa y al volver nos acompañarán dos invitados para analizar las posturas adoptadas en la primera vuelta por los principales candidatos y cómo han cambiado tras conocerse que habrá segunda vuelta. Eso es Ecuador Opina, un espacio de análisis y opinión en producción conjunta con Gama, Ecuador TV, TC Mi Canal. Para este segundo bloque hemos invitado a dos expertos analistas políticos. Veamos de quiénes estamos hablando. Pedro Moncada, máster en Derecho Internacional y Diplomacia, catedrático de la Universidad de Guayaquil, analista político.
Santiago Basabe, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina. Catedrático investigador de la Flaxo, analista político. Pedro, muchas gracias por la invitación. También Santiago por estar con nosotros. Una primera pregunta a ambos que me gustaría hacer. En primer lugar voy a empezar contigo, Santiago. ¿Qué conclusión sacamos ahora después de esta primera vuelta de las elecciones presidenciales en el Ecuador que se llevaron a cabo el 19 de febrero? Bueno, gracias. Creo que la primera gran conclusión es que estamos ante dos posibilidades, dos opciones electorales bastante diferentes en términos políticos, en términos económicos y en términos de valores también. Y creo que eso plantea al electorado la posibilidad de dar una aprobación en buena medida a los 10 años que ha sido el gobierno del presidente de la República, el presidente Correa, en términos de sus aciertos y sus desaciertos, o la posibilidad de un cambio, independientemente de cómo lo valoremos, que sería la candidatura del señor Lasso. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta los resultados de la primera vuelta electoral, teniendo en cuenta las afinidades y acercamientos del señor Lasso fundamentalmente con otros candidatos, creo que nos enfrentamos a una segunda vuelta muy reñida, muy difícil de pronosticar quién podría ganar, pero lo que sí me parece, pensándolo tal cual está el escenario ahora, el resultado final no va a tener una diferencia de más de 2 o 3 puntos porcentuales, sea en favor del señor Lasso o sea en favor del señor Moreno. Vale, muchas gracias. Justamente los acercamientos que han habido de las distintas candidaturas de la primera vuelta es algo que vamos a tratar en el día de hoy. Pedro, la misma pregunta. ¿Cómo ves este fin de la primera vuelta de las elecciones en el Ecuador y de cara al planteamiento de la segunda vuelta? Yo diría un triunfo contundente del proceso de estos 10 años, ya que gana la primera vuelta, aunque no logra ser presidente Lenín Moreno, le faltaron .65, 0.65, es decir, una poquedad. Lo deja casi 12 puntos al señor Lasso, le gana con más de 1.060.000 votos. La consulta es contundente el resultado. Mi pregunta es si esa misma gente, ¿por qué no votó por el candidato a la presidencia? O sea, para especular, ¿no verdad? Ganan la asamblea la mayoría, tienen más del 50%, ganan parlamentarios andinos, es decir, es un triunfo de la tendencia, diría yo. Hay una tendencia política que, si empleamos la lógica, aunque en política mejor es emplear la complejidad, ¿sí?, debería ganar con amplitud en la segunda vuelta el candidato Lenín Moreno, por todas estas situaciones, ¿no verdad? Más Entonces, aún, pues, Pedro, ¿consideras que de alguna forma, resumiendo, ha habido una contundente victoria por parte de Alianza País? Bueno, faltó ganar en primera vuelta la presidencia, ahí sería contundente, pero sí es una victoria. Vamos a ver entonces qué ha pasado con los distintos candidatos y cómo ahora encaran la segunda vuelta. Veamos en concreto lo que dijo Jaime Nebot sobre Guillermo Lasso el año pasado en una entrevista radial en Guayaquil. En esa reunión con estos empresarios católicos, el señor Guillermo Lasso dice que no se puede crear, comillas, no se puede crear empleo con un salario que no es competitivo en América Latina, al referirse a los $500 de salario unificado. Esto resulta ser que hay que bajar el sueldo de los trabajadores del sector privado. O sea, aquella máxima católica y cristiana de amar al prójimo como a ti mismo, se sustituye por una que dice amar al negocio como a ti mismo. Quiero que conozcan al verdadero Guillermo. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque yo creía haber conocido al verdadero Guillermo durante casi 30 años. Por eso lo he estimado y por eso lo he apoyado en su elección pasada para presidente de la República. Pero veo, por sus propias palabras, que ese era el falso Guillermo. Que el verdadero Guillermo es este que empieza a aparecer ahora. Y este Guillermo me preocupa, no por mí, me preocupa porque aspira a ser presidente de los ecuatorianos. Veíamos ahí las declaraciones del alcalde Nebot, que ahora ha expresado por otro lado un claro aproximación hacia Lasso.
Santiago, ¿cómo interpretas que haya una denuncia tan dura por parte de Nebot, en el cual de alguna forma nos viene a dar a entender que Lasso gobernaría para su clan de banqueros y empresarios y que ahora, sin embargo, pues ha habido un total endoso a su candidatura para la segunda vuelta? Bueno, creo que es parte de las dinámicas de la política. O sea, lo mismo se ha visto en tendencias de izquierda, de derecha. Me parece que la declaración no la conozco más allá de lo que acabamos de ver y escuchar. Tiene que ver con un momento político diferente en el que Cynthia Viteri era una opción electoral, que era una candidata distinta a Guillermo Lasso, y ahora este acercamiento, este apoyo, como bien se dice, que se ha planteado oficialmente desde el Partido Social Cristiano, tiene que ver con que la identidad en términos ideológico-político de Guillermo Lasso con la del Partido Social Cristiano en términos generales es bastante parecida, es bastante similar. Desde esa perspectiva me parece un acercamiento por demás natural entre el Partido Social Cristiano, los votos del Partido Social Cristiano y de la gente alrededor de ellos, y la votación, los votos, y creo como partido político. ¿Dónde radicarían exactamente esas similitudes programáticas? Porque realmente durante la campaña poco se ha hablado de programas concretos y mucho quizás de proclamas más bien emotivas. A ver, yo creo que en lo económico son dos candidaturas que están pensando en la necesidad de darle un espacio más prioritario al sector privado. La empresa como generadora de trabajo, como generadora de riqueza, como generadora de redistribución de riqueza. ¿Un Estado mínimo frente a un Estado interventor? Un Estado que está para lo que debe estar, salud, educación, vivienda, por ejemplo, pero con un papel menos importante, menos central, menos protagónico como ha tenido en estos 10 años en el plano económico. En el plano político me parece que dar un espacio mayor a la asociación civil ciudadana, por ejemplo, que me parece es una de las graves deficiencias, de los graves defectos que ha tenido el gobierno en estos 10 años. Y en el plano de valores, una sociedad mucho más tradicional, en términos de comprender a la familia, por ejemplo, como en una visión clásica, digamos, padre, madre, hijos. La posibilidad de las diferencias en términos de sexualidad, por ejemplo, de matrimonio del mismo sexo, manejadas con mayor recelo, con mayor distancia, con mayor tino. Los valores católicos, fundamentalmente. El señor Lasso ha dicho abiertamente que es un candidato que pertenece al Opus Dei y es claramente católico. La misma pregunta. ¿Cómo interpretamos estas declaraciones de Nebot, en un principio muy críticas con Lasso, y que ahora de repente pues hay un claro apoyo a su candidatura? Bueno, yo calificaría eso como politiquería. Es decir, ¿cómo puedo yo apoyar a alguien a quien he calificado de falso? Y lo voy a apoyar en su falsedad. O sea, a mí me parece un doble discurso. Porque más allá de que la política genera procesos concretos sobre los cuales hay que actuar pragmáticamente, si hay un tema de principios. Pues, si la señora Cynthia Viteri dijo que el candidato Lasso no iba a generar empleo, sino que lo que ha generado es desempleo. Y claro, él fue superministro de Economía en el gobierno de Maguad cuando se tuvo que aplicar el llamado feriado bancario. A mí me suena eso a fiesta del atraco. Más bien es una tragedia lo que ocurrió en el Ecuador. Más de 2 millones de personas se fueron del Ecuador, producto del feriado bancario. Una serie de viejitos que trajeron su dinero de Estados Unidos, etcétera, y que vivían de las pólizas de acumulación. Encontraron fue la muerte por infartos, etcétera. Habría que hacer un estudio mucho más profundo de esta época, que no se ha hecho, se ha visto en la epidermis. Entonces, en ese sentido, pienso que Nebot es, por diseño y por proyecto, un coidiario de Lasso. Y usted dijo, desde el Opus Dei, y así es, pues. Entonces, fue gobernador del Guayas. Nosotros nos acordamos lo que para él significaba la ley es la ley, que lo decía en su voz. Es decir, la ley es la ley significaba que no se soportaba ninguna protesta social, ninguna manifestación pacífica, y se enviaba a la gente, se la gaseaba, se la garroteaba y se la enviaba presa. Esa es la ley, es la ley. Pedro, entonces, en relación discúlpame, seguro. Una persona fundamentalista desde el punto de vista pues de un Estado más como para García Moreno, es decir, un Estado, un monasterio, ¿ya? Entonces eso es muy peligroso para el país. Yo creo que el Ecuador tiene que reaccionar y mirar claramente que sus libertades están en peligro. ¿Un cambio para dónde está proponiendo? Para atrás, para la partidocracia. Muchas gracias, Pedro. En relación precisamente a
a lo que has mencionado en torno a Cynthia Viteri, cómo fueron también sus declaraciones durante la primera vuelta, vamos a escuchar ahora precisamente cómo arremete contra Guillermo Lasso durante el debate que realizaron en la Cámara de Comercio de Guayaquil, no hace mucho tiempo. Yo creo que la primera condición de alguien que aspira a la presidencia de la República es ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Mientras usted ofrece empleo, candidato Lasso, despidió en los últimos 3 años del Banco de Guayaquil a cientos de familias ecuatorianas, cerca del 10% de su personal. Por favor, el público, aunque solo en ese periodo, si me permite, aunque solo en un año de ese mismo periodo, usted ganó alrededor de 20 millones de dólares. Santiago, vemos de nuevo otro video en el cual se lanzan durísimos ataques desde Cynthia Viteri a Lasso, supongo que también producto de la coyuntura electoral en la cual se estaba luchando por un segundo puesto, pero nos encontramos de nuevo con que no ha habido tras la segunda vuelta ningún problema en apoyar a Guillermo Lasso. Y esto a veces también extraña, sobre todo porque en otras lides electorales no se ha visto normalmente por el que queda fuera de la contienda electoral para la segunda vuelta un apoyo tan irrestricto. Recordemos, por ejemplo, en Argentina que Massa nunca llegó a decir que Macri iba a ser pues, el personal al que él iba a apoyar. ¿Cómo se explica entonces que estemos teniendo una expresa apoyo por parte de los socialcristianos a la candidatura de Lasso después de que se viera que hay como mucha confrontación entre ellos? Bueno, yo creo que es la definición de la segunda vuelta es entre el modelo político y económico de estos 10 años versus un cambio, independientemente del adjetivo que le querramos poner. Y el apoyo no viene solamente desde el Partido Social Cristiano, porque viene también desde grupos de izquierda, inclusive de izquierda radical, que han decidido apoyar al señor Lasso, y ahí puedes encontrarte también con una tensión ideológica. ¿Cómo la izquierda radical puede apoyar a Lasso? Sí, porque lo que está planteándose pragmáticamente es la posibilidad de un cambio. Y nuevamente lo que decía al inicio, si bien es cierto hay una cercanía entre Lasso y Viteri, una visión mucho más aperturista, digamos, de la economía respecto al otro modelo, lo que es interesante es que en la cuestión de valores, esta visión muy conservadora es compartida por Lasso, por Viteri, pero también por el gobierno nacional. En ese sentido, y vuelvo al tema del Opus Dei, desafortunadamente yo mismo puse nombres y apellidos del Opus Dei. Si bien es cierto, el señor Lasso abiertamente dice pertenecer, hay un grupo importante también del Opus Dei en el gobierno del presidente Correa, la señora Mónica Hernández me estoy refiriendo. Entonces vean que mientras en lo económico y político puede haber distancias, en el tema de valores, de conservadurismo, la visión actual de los 10 años y la visión de Lasso y de la señora Viteri no son muy distintas. Vale, muchas gracias. Igual, ¿qué opinas entonces de esas declaraciones tan duras de Viteri lanzadas contra Lasso y sin embargo ahora vemos una gran connivencia entre ambos? Lo mismo que Nebot, o sea, a mí me parece una declaración que la pensó y la sintió y después apoya, es decir, eso ¿cómo se llama en política? Politiquería, es decir, un doble discurso, una situación doble estándar que no me parece raro en los señores socialcristianos, es decir, ellos vienen, los conocemos, han dominado la partidocracia, han dominado el panorama político nacional. Ellos fueron corresponsables también del gobierno de Mahuat, yo me acuerdo bien clarito de esa época. Fueron corresponsables, es decir, también son corresponsables, junto con Lasso, del feriado bancario. Es decir, en ese sentido, pues, se juegan los intereses de la ultraderecha, embarcados en una camioneta pequeñita, todos los sepultados en las urnas, como Dají, Osvaldo Hurtado, León Roldós, etcétera, es pequeñita desde el punto de vista moral y espiritual, pues. ¿Qué le pueden significar al Ecuador todos estos personajes? El pasado, la partidocracia, un cambio para atrás. El Ecuador necesita un cambio para adelante, es decir, estos 10 años han sido de cambios profundos en el país. Es cuestión de mirar nomás lo que ha ocurrido en estos 10 años. Y claro, necesitamos que no se quede eso como algo conservador. Se habla de una revolución ciudadana, no puede convertirse en una defensa simple y mecánica de lo logrado, eso es conservador. Hay que hacer un cambio con el señor Lenín Moreno, un cambio de estilo, etcétera, más dialogante desde luego, y que lleve al Ecuador a mejores días.
Y yo creo que en ese sentido habría que ver las cartas de presentación, la vida de ambos personajes. Tenemos un Lenín Moreno que su carta de presentación es la misión, ¿cómo es? Eugenio Espejo. Eugenio Espejo. Entonces, allí está pues una prueba de cómo fue la gestión gubernamental desde la vicepresidencia de la República de Lenín Moreno. El otro pues tiene unas prácticas políticas económicas poco santas. Yo no creo que un banquero deba dirigir el Ecuador. Si tradicionalmente los banqueros han dominado la economía del país, acordémonos de Urbina Jado, en la época de la bancocracia, la plutocracia bancaria. ¿En qué terminó todo eso? En un levantamiento popular de militares, socialistas, etcétera, en la Revolución Juliana de 1925. Entonces, en ese sentido, los banqueros no deben gobernar, deben estar hasta cierto punto vigilados por el Estado, porque si no ocurre lo que hizo el señor Dají cuando manejaba la economía del país en el gobierno de Sixto Durán Ballén, eliminó el encaje bancario. ¿Y qué significó eso? ¡Viva la fiesta para los banqueros! ¿Cuál es el resultado? El atraco bancario. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Hemos visto entonces que los socialcristianos para una segunda vuelta claramente van a apoyar a la candidatura de Lasso, pero no solamente él, sino que también vemos a Dalo Bucaram, también vemos a Pablo Moncayo, y la polémica más se acentúa al ver a la izquierda democrática incómoda precisamente con las posturas de Paco Moncayo sobre el apoyo a Guillermo Lasso. Vamos entonces a ver sobre Paco Moncayo y sobre también las declaraciones de la izquierda democrática un video. Paco Moncayo no apoya ni la corrupción ni el autoritarismo, ni la corrupción de ahora, ni la corrupción de antes. Paco Moncayo, ustedes saben, no es afiliado a la izquierda democrática y los planteamientos que los está haciendo es en definitiva a nivel personal. Muchas gracias. Vamos a ver, Santiago, lo mencionabas al principio también, ¿no? Va a haber una gran coalición de una gran cantidad de posiciones que desde el punto de vista del espectro ideológico de izquierda a derecha, no de liberal a conservador, porque has mencionado que todos coinciden en que son conservadores, pero en el espectro de la izquierda a derecha todos apoyan a Guillermo Lasso. Es curioso, sobre todo sabiendo o previendo que Guillermo Lasso, una de las medidas a tomar será la imposición de paquetazos de carácter liberal a los que ese tipo de posturas pues nos vienen acostumbrados. En ese sentido, ¿cómo se explica entonces que posturas de izquierda vayan antes a tratar de hacer una coalición con el candidato de la derecha antes que con el candidato de la izquierda? Sobre todo porque normalmente en Europa, aunque hay el componente de la xenofobia, hemos visto que cuando aparecen candidatos de extrema derecha en el plató político, se crean grandes coaliciones, pero siempre en contra de ese candidato, como ocurrió en las elecciones francesas con Le Pen. ¿Cómo entonces explicar la naturaleza del Ecuador, donde la izquierda incluso se aproxima a la derecha? Bueno, creo que una posible interpretación es que a lo largo de estos 10 años de gobierno, los ataques desde el oficialismo, sobre todo me parece en el tema de libertades, no han ido solamente en contra de las posiciones de derecha, de las de centro, sino también de las de izquierda. Y eso es lo que ahora mismo está cosechando el gobierno, me parece en ese sentido. Que tanto la izquierda extrema diga, yo no estoy ideológicamente cerca al señor Lasso, pero lo que ha hecho el señor Correa en estos 10 años es aún peor que eso y en ese sentido prefiero apoyar a la derecha y al señor Lasso, y por eso decía, esta va a ser una decisión entre una especie de plebiscito. ¿Tú estás de acuerdo con los 10 años del correísmo? Vota por el señor Moreno. ¿No estás de acuerdo con esos 10 años? Vota por el señor Lasso. Y ahí me parece que una cuestión de estrategia, no creo que tan bien manejada, al menos hasta lo que se ha visto ahora, es enfilar dardos no solo desde el oficialismo me refiero, enfilar dardos no solo contra el señor Lasso, sino también contra el resto de partidos, porque Alianza País va a necesitar alrededor de 11 puntos para poder ganar en segunda vuelta, y para alcanzar esos 11 puntos necesariamente van a tener que interpelar a votos que fueron hacia la señora Viteri, a votos que fueron hacia el hacia el general Moncayo, y a votos que fueron hacia los otros candidatos. Entonces yo creería que en aras a conseguir los 10-11 puntos que necesita Alianza País para llegar a la segunda vuelta, debería manejar más bien un discurso mucho más acotado, mucho más que tienda menos a la división que el que se ha manejado ahora, porque si no esos 11 puntos le va a costar mucho alcanzar.
Sin embargo, sigue siendo interesante ver cómo quizás, al principio también mencionabas que había partes positivas de la gestión de los últimos 10 años. Supongo que te refieres a disminución de pobreza, disminución de desigualdad, indicadores en términos de educación y de salud. ¿Cómo puede que la izquierda finalmente acaba obviando eso y anteponiendo otro tipo de cuestiones o de bienes jurídicos o de derechos que le harían aproximarse incluso a una derecha que en teoría va a arrasar con todo ese tipo de logros sociales obtenidos hasta el momento en el Ecuador? A ver, pongamos cuestiones tangibles. Hay un grupo importante de izquierda alineado con los derechos inmateriales, me refiero básicamente al tema ambiental, que está anclada alrededor de Acción Ecológica, de la Fundación Acción Ecológica, que ha recibido un ataque importante desde el gobierno, una confrontación, digámoslo así. Entonces, ahí tienes un espacio importante de gente que marca distancia. Pero esas posturas, pues disculpa que le interrumpa, ¿no habrían perdido las elecciones? Bueno, sí, claro, con sus propios candidatos, sí, pero en la segunda vuelta van a tener que decidir por quién votar. Por eso te digo, y entonces, ¿es mejor acercarse a la derecha? Desde esta perspectiva, es mejor acercarse a la derecha, acercarse al señor Lasso, como lo estás planteando, en función de todas las agresiones que han recibido en este tiempo. Y a lo que iba al inicio, me parece que el gobierno a lo largo de estos 10 años generó demasiados resentimientos en demasiados grupos, no solo de la derecha, sino también del centro y de la izquierda, y creo que la consecuencia de eso ahora mismo es ver esto, que viéndolo así en blanco y negro parece medio imposible de comprender, cómo la izquierda más radical puede votar por Lasso, pero si lo observas, seguro, en función de todo este escenario me parece que es comprensible. Sí, efectivamente suena raro, pero muchas gracias, Santiago. ¿Qué opinas, Pedro, sobre esa connivencia, esa aproximación que existen entre posiciones ideológicas tan adversas de cara a una segunda vuelta, que parecieran más bien casi que alianzas contra natura? Bueno, aquí hay el elemento odio. Nosotros vemos que hay odio de algunos dirigentes, especialmente contra el actual presidente de la República, y eso los ha llevado, a pesar de que entraron en coalición con Paco Moncayo, que llamaron a su gente a votar por Lasso en la primera vuelta, ¿no verdad? O sea, está clarito si miramos el panorama de las votaciones en provincias, especialmente en el oriente. Pero debemos de ser claros también en lo siguiente: los votos no se endosan. Este no es un país que esté articulado y con sinergia a partidos políticos o movimientos estructurados de carácter ideológicos, concretos, y que tengan pues una masa articulada como partidos o como movimientos. Aquí se vota mucho por el líder, por la persona. Yo creo que en ese sentido la elección que vamos a tener va a marcar la tendencia de la primera vuelta, es decir, una distancia considerable entre el candidato ganador de la primera vuelta, aunque no pudo ser presidente, no llegó al 40%, habría que ver qué manejos hubieron al respecto, es decir, y la estrategia del ultrismo y de la violencia de la derecha. Es decir, ellos, ya los veremos, si comienzan a hablar de fraude antes de tiempo, significará que las verdaderas encuestas no les están favoreciendo. Y en cuanto a los señores que dicen ser de izquierda, es tan radical el odio que tienen que de tanto ir a la izquierda terminan en la derecha. Si todos los gatos son pardos, habría que recordar por qué Hitler llegó al poder en Alemania, cuando desde el Kremlin los comunistas recibieron la orden de no apoyar a la socialdemocracia, ¿no verdad? Y estos llamados a incendiar Quito, entonces nos acordábamos de Nerón y del mismo Hitler, cuando ellos mandaron a quemar el uno a Roma y el otro al Congreso, para poder justificar una represión indiscriminada contra los que consideraban que eran sus contradictores. ¿Qué tendría entonces que proponer esa izquierda resentida, como la has calificado, a Lenín Moreno? ¿Y cómo Lenín Moreno podría de nuevo acercarse a esa izquierda que en este momento le ha vuelto la espalda y que incluso se ha aproximado a la derecha? Yo vi a Lenín Moreno al otro día de la primera vuelta hacer esto. Es decir, él tiene que ser un estadista, va a ser un estadista, ¿no verdad? Al ganar las elecciones, pienso que va a ocurrir. Tiene que llamar a todos los sectores a dialogar, pero tiene que no solo ofrecer, sino implementar un cambio dentro del cambio. Estoy de acuerdo con la palabra cambio, pero en boca del señor Lasso a mí no me suena creíble. ¿Un cambio hacia dónde? Hacia un Ecuador más monacal, conservador, hacia atrás, con un poder omnímodo de la bancocracia. A mí sí me aterra eso.
no en lo personal, en mi psicología, sino para el país. Entonces los trabajadores, las amas de casa, los estudiantes, piensen pues, la gratuidad de la educación pública, la gratuidad de la salud pública, todo eso iría al mercado. Es decir, se va a privatizar. ¿Quieren eso para el Ecuador los miles o millones de estudiantes de más de 16 años para el Ecuador? Tiene que haber una reacción. Yo no creo que el pueblo sea incauto como para creer que desde la banca el banquero va a poder implementar en los hechos cambios. Además, ellos responden a una estrategia internacional de la ultraderecha y del imperio. O sea, eso es concreto. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Santiago. Gracias por estar aquí. Gracias por sus impresiones, por habernos hecho reflexionar sobre cuestiones tan importantes en este momento en el que acaba de terminar la primera vuelta y nos encaminamos a la segunda vuelta. Es hora entonces de nuestra pausa y al volver analizaremos los resultados electorales y la expresión del voto en las distintas provincias del Ecuador. Ya volvemos. Estamos en el último segmento de Ecuador Opina, una coproducción de Gama, Ecuador TV y TC Mi Canal. Me acompaña ahora en este set Edgar Alan García, sociólogo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Edgar, después de haber visto los resultados de la primera vuelta, en la cual Lenín Moreno se queda a punto de conseguir ganar por alcanzar el 40% y a 11 puntos de su principal perseguidor, Guillermo Lasso, ¿cómo interpretar esos resultados? Bueno, en primer lugar es un triunfo inobjetable, más de 1 millón de votos sobre el segundo, y a décimas, yo creo que si algunas actas con algunas deficiencias pudieran haber sido evaluadas en su momento, podría tranquilamente haber llegado a ese 40%, pero para fines de gobernabilidad me parece mucho mejor que haya una segunda vuelta, porque un triunfo mucho más amplio evidentemente le da un espacio muchísimo mayor de gobernabilidad. En la pantalla tenemos los resultados, vemos claramente cómo Lenín Moreno gana con prácticamente el 40%, Guillermo Lasso recupera unos puntos en relación a las elecciones del año 2013 con 28,09 y después en tercer lugar se coloca Cynthia Viteri, Paco Moncayo y Dalo Bucaram, ya muy apartados de esas primeras posiciones, y por supuesto después también encontramos otros candidatos como Espinel con alrededor de un 3% y por debajo de 1% Pesantes y Suquilangla. ¿Cómo interpretas también que durante lo que ha sido la primera campaña, la primera ronda de la campaña, hayan tenido en cuanto al tiempo en televisión candidatos que ni siquiera han llegado a un 1% el mismo tiempo aproximadamente que los principales candidatos? Bueno, la población se polarizó a favor de uno u otro candidato. Los medios llamados independientes, que en realidad son estos medios privados que ya tienen una parcialización política evidente, le dieron, por ejemplo, en el caso de Guillermo Lasso, el 80% contra el 20% de Lenín, ¿no? Moreno, y ahí se nota una parcialización evidente. Sin embargo, de todo ese espacio, los resultados están a la vista y algunos de los que parecían tener una opción muy grande, resulta que se fueron quedando atrás. En el caso de Cynthia Viteri, por ejemplo, que se suponía en Guayas iba a ser una ganadora evidente, pues a la hora de la verdad los resultados no salieron favorables para ella, y eso implica que el Partido Social Cristiano ha perdido piso. Yo creo que ha perdido piso esa unidad que en algún momento quiso establecer Nebot y que después él mismo la rompió con la candidatura de Cynthia Viteri. Al final lo dejó sin piso y se nota ya un Jaime Nebot que tiene fallas evidentes y que la población las detecta y que obviamente los resultados están ahí en las urnas.
Edgar, tenemos ahora mismo en pantalla los resultados que acontecieron en la provincia de Pichincha. Allí Guillermo Lasso, en relación a elecciones anteriores, ha subido de forma bastante importante, aunque sigue siendo el ganador Lenín Moreno. ¿Cómo se explicaría esa subida de la derecha en la provincia de Pichincha? Bueno, la votación de Lasso en general tenemos que verla a la luz del voto útil también. Había gente que iba a votar por el Partido Social Cristiano o por algún otro candidato como Dalo Bucarán, pero decidieron votar por Guillermo Lasso en la medida en que decían era la posibilidad de pasar a una segunda vuelta. Entonces no podemos tomarla así con una seriedad absoluta porque existe este factor adicional. Hablando de voto útil y no útil, ¿qué habría ocurrido si no hubiera existido la candidatura de Espinel? Pues, bueno, lastimosamente la Guga Ayala ya no vive, así que no podemos especular qué habría pasado en ese panorama. Pero yo creo que la gente que se entusiasmó con Espinel podría haber estado con Lenín Moreno tranquilamente. Ahora, yo quiero recalcar un detalle que a veces se pasa por alto, y es ese 55% de apoyo a la consulta popular respecto de los paraísos fiscales. Es decir, si Lenín Moreno llegó a casi 40%, pero la consulta a favor, ese sí contundente del 55%, apareció ahí como una evidencia de que, a pesar del ruido electoral, a pesar de que la derecha planteó una campaña en contra de la consulta, ahí está ese 55% de conciencias que dijeron no, necesitamos apoyar esta consulta, y yo creo que esos no son votos de la derecha, esos son votos de la centroizquierda y de la izquierda, y de los sectores progresistas, si tú quieres. Pero entonces ahí estaría posiblemente el voto que necesita Lenín Moreno en una segunda vuelta para llegar a la presidencia. Estas elecciones han tenido unos resultados muy interesantes en cómo se ha distribuido el voto a nivel nacional. Tenemos ahora en pantalla también los resultados en Guayas, y ahí podemos observar no solamente cómo Lenín Moreno le gana a Lasso, sino también cómo gana a Cintia Viteri en el feudo de los socialcristianos, que es en principio Guayaquil y también la provincia de Guayas. ¿Cómo explicar ese resultado tan exitoso de Lenín Moreno en una provincia como Guayas? Bueno, en Guayas, toda la labor que ha hecho el gobierno en toda la provincia, pero también en Guayaquil, yo creo que sí ha sido captado por esas conciencias de los guayacenses que han decidido respaldar la obra del gobierno, han decidido darle un voto a Lenín Moreno a través de Correa, ¿no? de su agradecimiento, digamos, a Correa, o su filiación, su gusto por Correa, y Lenín Moreno ha cosechado ahí donde se suponía que posiblemente podría perder en manos de los socialcristianos. Edgar, ahora estamos observando cuáles han sido los resultados a nivel de la Asamblea Nacional. Sí. Cómo se ha conseguido un importante resultado por parte de Alianza País, que obtiene la mayoría absoluta con 74 asambleístas, y una oposición en el resto de la Cámara muy fragmentada. ¿Qué va a depararnos el futuro con esta Asamblea Nacional? Cuando yo hablaba con algunos analistas políticos, me decían que no iban a llegar a 60 los asambleístas de Alianza País en la Asamblea. Sin embargo, han llegado como a 73, posiblemente con alianzas de los sectores más afines podrían llegar a 80, ¿no? O 80 votos en cierto tipo de leyes. Esto quiere decir que si gana, en el supuesto caso no consentido, si gana la derecha, si gana Guillermo Lasso, tendría serios problemas de gobernabilidad, porque ahí tendría una asamblea radicalmente en contra de algunos de esos proyectos de privatizaciones, de algunas de esas ideas de desmontar algunas de las obras sociales del gobierno. Y entonces... Y en contraposición, Lenín Moreno, si gana, ¿qué podría hacer en esa Asamblea Nacional? En esa Asamblea podría hacer menos que lo que pudo hacer Correa, porque hay leyes orgánicas que necesitan muchos más votos que los que en este momento tiene como asambleísta o posibles aliados adicionales a Alianza País. Sin embargo, su tarea se vería grandemente facilitada por esa mayoría, y porque es evidente que la minoría o la mayoría en la Asamblea pues determina el rumbo de un gobierno.
Bueno, a excepción de las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, que son la mayoría, serían fácilmente aprobadas por una mayoría de Alianza País. Pero ¿cómo se comportaría esa derecha, que aunque no tenga mayoría, sigue estando en minoría, aunque toda junta y unida actuara? ¿Cómo se comportaría en esta nueva asamblea en la que han tomado algunos candidatos, algunos curules de más? Se comportaría igual que antes, es decir, por un lado aplastadas por las circunstancias. ¿Te acuerdas cuando Alianza País tuvo 100 asambleístas? Y bueno, fue una verdadera aplanadora, como antes tenían la aplanadora los socialcristianos junto con otras fuerzas políticas. Y por otro lado, creando infundios, creando dudas, lanzando injurias, protegiéndose, ya que tienen cierta inmunidad parlamentaria, pues protegiéndose con esa inmunidad para decir y soltar cosas y andar en ciertos pasos de abierta oposición. A mí lo que más me interesa en torno a este tema en concreto es, el domingo estuve yo en Teleamazonas y recuerdo que cuando todavía se estaba discutiendo si iba a haber o no primera vuelta, porque solamente se contaban con los resultados del exit poll, en donde Cedatos era la única que daba un escenario de segunda vuelta. Andrés Carrión, cuando hacía las preguntas, decía que tenía que necesariamente haber una segunda vuelta porque si no habría una situación de inestabilidad en el país, ¿no? Y es una matriz que esos medios independientes, privados con fines de lucro, muy poco independientes, han intentado también instalar continuamente. ¿Cómo ves realmente lo que va a ocurrir en el país en caso de que esa derecha ganara? Porque efectivamente va a tener a una asamblea en contra y gran parte del programa de Lasso se ha afianzado en tratar de echar por tierra lo que ha sido la institucionalidad de los últimos 10 años, empezando por la Constitución. Entonces, si Lasso considera la Constitución como una camisa de fuerza frente a sus reformas, ¿cómo va a actuar en esa soledad de la presidencia que tendría Guillermo Lasso? Bueno, en caso de querer reformar la Constitución, no podría con los votos que tiene en este momento. Tendría que haber un revolcón histórico que obviamente no sucederá. Por otro lado, Lasso ha insistido todo el tiempo en que no va a haber un cambio hacia atrás, aunque todo hace prever que será un cambio hacia atrás, hacia las viejas prácticas. Entonces aparecerá el hombre del maletín, tratando de comprar conciencias asambleístas, se volverá un circo nefasto, ¿no? Como antes, ese de los puñetazos, ese de ciertos círculos siniestros gravitando dentro de la asamblea. Y por otro lado, hay que tomar en cuenta una cosa que me parece importante, y es que a veces se le ha endilgado al presidente Correa que es un personaje violento, dicen, no agresivo. Pero ¿qué más violencia que la violencia institucionalizada? O sea, la violencia de los paquetazos, ¿no?, dictados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Eso es una violencia terrible. La violencia de la falta de escuelas accesibles, de la falta de salud, de la falta de ciertos sistemas de los que ahora goza el pueblo ecuatoriano. ¿Qué más violencia que la precarización, que la tercerización? Es decir, y la respuesta del pueblo, que obviamente es reprimida en las calles. Entonces, se crea un escenario de inestabilidad terrible, ¿no?, en caso de llegar la derecha, en donde tendremos a diario huelgas, paros, alzamientos indígenas y un montón de otros detalles en que pondrán moverán el piso al presidente, incluso podrían poner en riesgo la democracia. Edgar, ¿y qué ocurrió también con aquellos grandes tuiteros que se quedaron fuera de la asamblea y con aquellos millennials, que eran aquellos analistas que no han logrado acertar en el resultado final de las elecciones? ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, es que los medios, digamos, las redes sociales se convirtieron en un estercolero en donde primaban los adjetivos sobre la razón, en donde lo visceral era lo único que valía la pena, y en cambio los razonamientos, apelar a cierto tipo de lógica era como impensable. Entonces estos personajes odiadores, profesionales, que han puesto en el país en marcha un proyecto que ya se hizo en Venezuela, y es no solo calentar las calles, sino incendiar las redes con injurias, con tergiversaciones, con mentiras de toda naturaleza. En ese sentido, yo creo que se han quedado sin piso al ver ese 1,5 millones de votos con que el candidato Lenín Moreno supera a uno de sus héroes, ¿no?, en esa primera vuelta.
Y ha sucedido lo mismo con otros personajes. Por ejemplo, Lourdes Tibán, que no entra al Parlamento andino, ¿no? A pesar de que daba la impresión en los medios privados que prácticamente todo el indigenado la respaldaba. Un Ramiro González que en el 2013 obtuvo magníficos resultados, pero en el momento en que se vio que traicionaba un proyecto político progresista, los mismos que le apoyaron ahora le dieron la espalda, ¿no? Y bueno, hay algunos elementos también como Enrique Ayala, que parecía que el Partido Socialista en Imbabura lo apoyaría y resulta que no, que el Partido Socialista en Imbabura no apoyaba a ese candidato sino a los otros socialistas, y el caso de César Montúfar, que bueno, prácticamente los resultados son como para retirarse de la política. Y en ese sentido también, ¿qué pasa con aquellos partidos de izquierda que se han presentado, como los ex-MPD, como incluso también algunos movimientos que en algún momento estuvieron con Alianza País, que ni siquiera han obtenido un curul, que desaparecen de la escena política? Así es, eso es un latigazo del pueblo, una advertencia, una gran lección que a veces no se le entiende. Es decir, la izquierda históricamente ha sacado una votación minoritaria, ¿no? Y en parte porque no se ha puesto de acuerdo entre ella misma, porque han habido fricciones entre ella, acusaciones, cada uno era más diversionista, reaccionario, aliado al imperialismo que el otro. Es decir, cuando hay una falta de unidad y cuando hay un lenguaje, una jerigonza vociferante y agresiva, el pueblo como que dice, al final ¿a qué juegan ellos? Y entonces solamente los partidarios más cercanos son los que le dan la mano y al final tenemos unos resultados que son para que ellos lo piensen seriamente. Edgar, no debemos olvidar tampoco que ha habido algunas zonas del país en donde Lasso ha estado por encima también de Alianza País y de Lenín Moreno. Sí. Ahí vemos algunas o la mayor parte de las provincias de Oriente y también algunas provincias de la Serranía. ¿Cómo podemos interpretar esa situación? Bueno, en el Oriente ya ha habido toda una campaña que ya tiene algunos años contra el gobierno, contra Alianza País. A pesar de todos los avances, a pesar de esas carreteras maravillosas de las que ahora gozan, a pesar de todo el apoyo, hay que tomar en cuenta que en el sector oriental, que dependía mucho de la cuestión petróleo, fue fuertemente impactada por la baja internacional de los precios del petróleo. Eso hizo que se viniera abajo la confianza que en primera instancia tenían. También las fuentes de empleo se vieron disminuidas y creció en esa irracionalidad que no entiendes por qué suceden las cosas, creció aún más ese rechazo al gobierno y ahí están los resultados. En el caso de la Serranía Central, parece que cierta dirigencia de la CONAIE realmente ha logrado convencer a las bases de que este es un gobierno enemigo, cuando en realidad históricamente se ve que ha habido toda la intención de trabajar conjuntamente, pero al final ha habido divisiones, enfrentamientos. Yo creo que ha habido mucho ruido, digamos, mucho ruido entre el sector indígena y el gobierno, y eso se ve reflejado en las urnas. Y en contraposición nos encontramos con que las zonas más afectadas por el terremoto, especialmente Manabí, son las que han dado un mayor apoyo a Alianza País. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Hay a lo mejor una serie de promesas cumplidas? ¿Ha habido una presencia del Estado después de la devastación causada por el terremoto que ha hecho que la población se vuelque en masa a favor de Alianza País? ¿Cómo interpretar ese resultado? Bueno, es que la votación de Manabí no es solo por lo del terremoto y la ayuda que le ha dado el gobierno, ayuda increíble, rápida, efectiva, en más de un sentido, sino porque si no, ¿cómo interpretamos el oro? ¿Cómo interpretamos los ríos? ¿Cómo interpretamos Guayas? ¿No? Es decir, digamos, Manabí y Esmeralda sí se vieron beneficiados y hay un sentimiento de gratitud de los manabitas y los esmeraldeños respecto de todos esos esfuerzos realizados. Pero es no solamente el problema del terremoto, como te decía, sino lo que ha venido sucediendo a lo largo de 10 años. Ellos han sido testigos de cómo ha mejorado este país y sus provincias con este gobierno. ¿Cómo interpretar entonces también algunas reacciones en medios de comunicación y por parte de periodistas o incluso en las redes sociales, que como tú antes señalabas muchas veces son la cloaca de los medios de comunicación? ¿Cómo interpretar ese tipo de mensajes xenófobos en contra de los manabitas, en contra de los montubios, que han creado también una gran reacción contraria en el país hacia ese tipo de comportamientos? Bueno, lo único que han hecho es sacarse la máscara. Es una
es una clase social que, que ha aprendido a cholear y a longuear a diestra y siniestra, también a utilizar el racismo y el regionalismo para sus propios fines. Cuanto más desunidos, cuanto más enfrentados está el pueblo, más pueden ellos pescar a río revuelto, y en esa medida se han sacado la máscara y han quedado desnudos ante la población del país y sobre todo de Manabí, que han recibido los insultos más procaces y más inverosímiles, y que seguramente en esta segunda vuelta serán radicales al decirle no a quienes tanto los han insultado. Hemos visto también durante la primera vuelta que el presidente Correa no ha participado en actos de campaña concretos, más allá de quizás haber hecho acto de presencia en el 10º aniversario de la Revolución Ciudadana en Guayaquil. ¿Cuál debería de ser a partir de ahora, de cara a la segunda vuelta, el rol que juegue el presidente Rafael Correa? Eso es muy difícil decirlo. Es decir, por un lado hay personas que tienen una afiliación de corazón con el presidente Correa, y hay quienes piensan en Lenín Moreno como una opción de cambio en el sentido del estilo político a implementarse en el país. Yo creo que cada uno deberá seguir haciendo lo que ha estado haciendo. Yo creo que Lenín Moreno, con su talante, su humor, su seriedad, porque al revés de lo que sucede con ciertas promesas electorales demagógicas, Lenín Moreno tiene dónde anclarse, es decir, 10 años de obras, 10 años de leyes inclusivas, 10 años de infraestructura, de transformación, de modernización, no es una promesa en el aire. Lo otro es una promesa en el aire. Lo otro viene producto de una estrategia que le resultó a Macri mentirle a diestra y siniestra al pueblo argentino y que en este momento se está replicando. Yo no sé, yo no soy un Sun Tzu de la política, así que no te puedo decir cuál sería la mejor estrategia que podría tener la campaña de los candidatos oficialistas. Se gana la asamblea, se está a punto de ganar en primera vuelta por parte del candidato Lenín Moreno, y después, como antes también mencionabas, la consulta en contra de los paraísos fiscales y del dinero de servidores públicos en este tipo de guaridas también ha sido ganada por una amplia diferencia. Sí. ¿Cómo nos puede orientar precisamente el resultado de esa consulta de cara a la segunda vuelta? Bueno, yo te puedo decir que desde donde estoy puedo ver que el 60% o un poco más del 60% de los ecuatorianos ha calificado positivamente la labor del presidente Rafael Correa. Por otro lado, tenemos un 55% de personas que han votado por decirle no a los paraísos fiscales y no a aquellos que cínicamente quieren terciar en elecciones defendiendo al pueblo cuando tienen su plata en paraísos fiscales. Esa gente, ese 55%, ese 60%, yo creo que es la esperanza de que en esta segunda vuelta no den un paso atrás, no trastabillen, ¿no?, frente al abismo, y que afiancen un proceso que necesita serias reflexiones y algunos cambios, pero que obviamente ha demostrado al país un proceso que definitivamente es histórico. Muchísimas gracias, Edgar. De esta manera concluimos Ecuador Opina. Las opiniones se presentaron dinámicas y concretas. Espero que nuestro aporte comunicacional sirva para afianzar el criterio de cada uno de ustedes, amigas y amigos televidentes, y nos ayude de esta forma a construir un mejor Ecuador. Será hasta la próxima semana por la señal de Gama, Ecuador TV y TC Mi Canal. Buenas noches.